Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las elecciones del próximo domingo 19 de febrero son trascendentales, no solo en la elección presidencial, sino también en la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Para muchos, el Parlamento será el gran escenario en donde se enfrente la reestructuración del andamiaje legal y político construido durante estos 10 años. Sin embargo, para otros será el reducto desde el cual se batalle para mantener esas conquistas que se habrían alcanzado en el gobierno de Alianza País. Lo cierto es que la Asamblea Nacional tendrá enormes desafíos de representación. La voz nacional deberá estar ahí, en el Parlamento Nacional. Hay que señalar que algunas leyes que se han planteado, que se han discutido y que se han aprobado durante estos 10 años, tendrán que ser definidas, tendrán que ser revisadas. Por ejemplo, habrá que mencionar aquello que ahora mismo se discute, la ley que incrementa la plusvalía. Hay temas que tienen que ver con los tributos, con los impuestos que también sin duda tendrán que ser revisados. Hay un capítulo fundamental que tiene que ver con la fiscalización y la auditoría de los dineros públicos. Las exploraciones sobre ciertos contenidos constitucionales se vuelven fundamentales en el trabajo parlamentario. Es necesario que se discuta y se conozca cuáles son los desafíos que tendrán los futuros asambleístas. Hoy aquí, en el estudio de Teleamazonas, tenemos la presencia de los siguientes invitados para tratar estos y otros temas. Nos acompaña Lucio Gutiérrez Borbúa. Él es candidato a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica. Está también aquí en el estudio de nuestro canal Pavel Muñoz, candidato a la Asamblea por Alianza País. Agradezco la participación de Lenin Hurtado, candidato a la Asamblea por Unidad Popular. Y está para participar en este panel Santiago Guarderas, candidato por el Partido Social Cristiano. Antes de dar paso al debate y reflexiones sobre lo que piensan nuestros invitados, queremos poner en consideración de ustedes una nota que refiere los retos, los desafíos de la nueva Asamblea Nacional. La Ley de Comunicación, las reformas al régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas, la Cordicom, la Secretaría del Buen Vivir, todas creaciones que facultó esta mayoría oficialista en la Asamblea Nacional a partir del 2013. Pero la mayoría con la que gobernó la Asamblea este hemiciclo podría no repetirse tras las elecciones del 2017, en las que los sondeos de opinión revelan que habría un pleno fragmentado. Sí va a haber, pues entonces, una mayor presencia de la oposición. La oposición va a estar unida o la oposición va a estar fragmentada. Si la oposición no está unida en lo que se refiere a las elecciones presidenciales, es muy probable que también esté fragmentada en lo que se refiere pues a la Asamblea. Las encuestadoras aún no disponen de datos directamente vinculados con la intención de voto a la Asamblea, pero Perfiles de Opinión sí conoce cuál es el nivel de simpatía que la ciudadanía tiene con distintas organizaciones. Ese dato ayuda a dibujar el esquema del posible endoso a la Asamblea y a comprender cómo evalúan los ciudadanos este periodo legislativo. Eso es lo que va a entrar en evaluación, es decir, qué es lo que la ciudadanía ve como provechoso o como negativo de que haya habido un dominio, porque así ha sido, un dominio en el Ejecutivo y en el Legislativo. La medición de perfiles de opinión del 4 de diciembre en Quito, Guayaquil y Cuenca indica que el 49% de los encuestados no simpatizan con ninguna organización, el 29% simpatiza con Alianza País, el 9% con el PSC, el 6% con Creo, el 3% con Fuerza Ecuador y el 2% con la Izquierda Democrática. Sin mayoría en la Asamblea, será complejo llevar a cabo varias promesas como las de derogar la Ley de Comunicación que ha hecho el candidato Guillermo Lasso, la de reestructurar el quinto poder del que habla Viteri, fiscalizar a profundidad, como ha dicho Moncayo, y crear un Congreso bicameral, como propone Suquilanda. Pero además, a ese reto se sumará el de cumplir con uno de los principales mandatos de la Asamblea, la fiscalización. Los nuevos legisladores operarán bajo la estructura burocrática que diseñó el actual gobierno. En octubre del año 2012, el presidente Rafael Correa, en una sabatina, indicó que el representante de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, es el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, por lo cual los asambleístas estarían impedidos de
realizar requerimientos de información de manera directa. A partir de entonces se creó la Unidad Técnica de Fiscalización, entidad adscrita a la presidencia de la Asamblea y que tiene la competencia de recibir y viabilizar las solicitudes de información de los asambleístas. Contraviniendo la ley orgánica de la función legislativa, claramente se impuso una traba frente a la labor fiscalizadora. Según el observatorio, la Asamblea solo proporciona información de cuántas solicitudes se han realizado y respondido, y quién las ha efectuado, más no del contenido de la información solicitada, lo que ya no solo opaca la labor fiscalizadora de los legisladores, sino también de la ciudadanía. Pese a que son cada vez los casos de corrupción más que salen en la administración y de los que conoce la ciudadanía, durante este periodo legislativo en la Asamblea solo se solicitó un juicio político. Lo inició el asambleísta de Avanza, Byron Pacheco, contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa, por no asegurar algunas de las escuelas que sufrieron daños tras el sismo del 16 de abril. La Comisión de Fiscalización y Control Político archivó ese pedido. Otra vía de fiscalización en la Asamblea es la de la solicitud de información a entidades y autoridades. Los datos del Observatorio Legislativo del Ecuador revelan que entre el 2013 y la fecha, en la Asamblea Nacional se tramitaron 5.816 solicitudes de información. Alianza País fue responsable de realizar el 65% de esas solicitudes. Creo fue el segundo partido que más solicitó solicitudes, realizó el 11,8% de aquellas. Pachacutic, que es parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, fue el cuarto, con 5,94%. Sociedad Patriótica el quinto, con 3,26%, y el PSC el séptimo, con 1,27 solicitudes. Las instituciones que más pedidos de información recibieron fueron primero el Ministerio del Trabajo con 352 solicitudes, después el Ministerio de Educación con 313 solicitudes, tercero el IES con 295 solicitudes, cuarto el Ministerio de Salud con 281 solicitudes y quinto el MAGAP con 206. El reto fiscalizador de hoy probablemente perdure mañana si la oposición no capta mayor espacio en la Asamblea. Si capta ese espacio de manera fragmentada, también habrá otro reto, el de cumplir sus promesas de campaña. Analizaremos estos temas con nuestros invitados de hoy. Buenas noches a ellos y buenas noches, Andrés. Bien, y vamos a empezar entonces la ronda de reflexión, de debate, de panel aquí. Santiago, quisiera darle la palabra a usted para empezar con una primera parte que es lo que se planteó durante el reportaje, que es el asunto relacionado a la fragmentación. Hay el riesgo de que, luego de 10 años en que ha habido un bloque tan sólido de Alianza País, más bien asistamos a un momento de división, de fragmentación, que impida llevar adelante las propuestas que ustedes tienen. Adelante, empezamos. Tiene la palabra. Bueno, habíamos imaginado el pueblo ecuatoriano que el hecho de tener una mayoría iba a permitir trabajar, legislar en favor de sus intereses, de la gente más pobre. Lamentablemente, en estos 10 años hemos visto que las leyes que ha producido el movimiento Alianza País simplemente han significado un retroceso absoluto a los derechos y libertades. Se ha incumplido con ello que pretendieron imponer de las famosas garantías normativas. Recordemos que en la Asamblea Constituyente nos vendieron la idea de que teníamos que proteger esos derechos y por lo tanto establecieron una norma que es fundamental, la garantía normativa, a efecto de que la Asamblea y todo órgano con poder para normar debía respetar los derechos y garantías. ¿Qué ha ocurrido? Se retrocedió en el derecho a la seguridad social con el famoso Ley de Justicia Laboral, suprimieron el 40% del fondo de pensiones, eliminaron la posibilidad de que los estudiantes puedan seguir la carrera que ellos deseen a través del sistema de admisión. Han expedido estas normas del Código Monetario que han impedido que haya transparencia en el manejo de la economía. Nadie conoce cuáles son los números que respecto de la economía existen. Y en fin, se han dado una serie de leyes y normas que lo que han hecho es un retroceso absoluto. Perfecto, señor. Lenin. Miren, cuando muy joven veía los debates del Congreso Nacional, veía a mi padre ser el único legislador en ese escenario y la solvencia con lo que actuaba sostenía cualquier debate. Y el debate es consustancial a cualquier parlamento. Por lo tanto, no se debe tener ningún temor
sobre la fragmentación de un parlamento si se tienen los argumentos suficientes para sostener un punto determinado en el debate. Así Bueno, que yo en el pienso debate que no hay ningún problema. Eso es muy en la saludable. producción es lo crítico, Claro, yo porque pienso- esas mayorías móviles, esa división, esa fragmentación no permite consolidar una propuesta sólida suficientemente muy por el fuerte contrario, para enfrentar. Muy por el contrario. Yo creo que sosteniendo adecuadamente un argumento, se tiene la posibilidad de también impulsar una propuesta determinada. Y más aún, si se va a discutir un tema educativo, por ejemplo, si se tienen los maestros detrás, si se tienen los estudiantes detrás, que impulsan no solamente al ponente de una determinada propuesta, sino al Parlamento en su conjunto, con seguridad tendremos la fuerza y la legitimidad para sostener una posición. El riesgo, ingeniero Gutiérrez, es que esta fragmentación impida en un momento dado una representación lo suficientemente adecuada en el Parlamento. Finalmente, los asambleístas son los representantes del pueblo, de la ciudadanía. El momento en que está tan dividido, esa representación se diluye, se dispersa, y ese es el riesgo. Nosotros estamos convencidos de que uno de los retos más importantes que tiene la próxima asamblea, o que tendrá la próxima asamblea, es no fallarle al pueblo ecuatoriano. El Ecuador está en una gravísima crisis y estamos a un pequeño espacio de convertirnos en otra Venezuela. De ahí que la propuesta general de Sociedad Patriótica es, punto número 1, todo lo malo que haya hecho el gobierno, cambiarlo de raíz. Es que eso pero no es lo así. bueno, Es que eso no se pero puede lo hacer. bueno, sí se lo puede hacer. No, porque y ya le voy a tiene explicar. necesidad de una mayoría en el Parlamento. Y ya le voy a explicar cómo. Y lo bueno que haya hecho el gobierno, mantener y mejorar. Para esto, el segundo punto y el desafío es que logremos, y nosotros vamos a impulsar eso, una gran unidad en la Asamblea, independientemente del partido político al que cada uno pertenezca, para trabajar en equipo y solucionar los graves problemas que tiene el país. Y 3, a más de fiscalizar y legislar, que son las misiones fundamentales que tienen los asambleístas, también nuestra propuesta, y vamos a trabajar en ello, es colaborar con el próximo presidente, el doctor Patricio Zuquilanda, para ayudar y mejorar la economía. ¿Y cómo esto lo vamos a lograr? Primero, recuperando la majestad del primer poder del Estado para que pueda, con independencia, fiscalizar y legislar. En segundo lugar, desmontando el aparataje de persecución, de corrupción y de impunidad que ha impedido una fiscalización en el país. Una fiscalización sin perseguir a nadie, una fiscalización sin venganza, una fiscalización sin revancha, sino juzgando e investigando los casos de corrupción que son conocidos por todos los ecuatorianos. Y tres, pues, a través de una profunda reforma política, utilizando el artículo 442 de la Constitución, para en 5 meses tener una nueva Constitución que nos permita, ¿Y cómo? pues... ¿Con la actual asamblea? ¿Con la asamblea más bien que se va a conformar? Por supuesto. ¿O llamando a una nueva asamblea? Llamando a un referéndum. En 5 meses, de acuerdo al artículo 442, se puede realizar, finalmente con un referéndum aprobado por el pueblo ecuatoriano, una profunda reforma política llamada parcial, que la Constitución lo prevé. Pavel, la palabra es para usted con un elemento que le pongo en la mesa, y es que esto de la representación me preocupa. Durante este periodo, la representación no ha estado en la Asamblea, llamémoslo así, sino en el Ejecutivo. Y desde el gobierno es que se ha establecido las tareas, las leyes, los afanes que quería el gobierno central. Andrés, buenas noches. Buenas noches a todos, sobre todo a la ciudadanía. 4 ideas breves sobre lo señalado. Primero, respecto al tema de gobernabilidad. Si ustedes recuerdan, en los años 90, el mismo Osvaldo Hurtado y Cordes, su tanque de pensamiento, recomendaban que para superar los problemas políticos del país había que tener gobernabilidad. La receta era que el presidente de turno tuviera mayoría en la Asamblea. Eso es lo que hemos hecho, un proyecto político que ha tenido esas condiciones y que ha podido gobernar. Eso le ha dado estabilidad al país. Recordemos que en los 10 años anteriores, 2096, 2006, ningún presidente electo terminó su mandato. Segundo, sobre fiscalización se ha señalado aquí. Me parece bien que incluso el video presentado por la producción señale los 5.800 pedidos de información que se han hecho. Todas las fuerzas políticas lo han hecho. Tengo una información si la Cámara quisiera mostrarlo. Movimiento País, Creo, Avanza, Pachacuti, todos han hecho pedidos de información. No ha habido fiscalización. Lo que seguramente no hemos tenido en Res, y tal vez la gente tampoco quiere eso, es un show político.
Tercero, discrepo con Santiago en el señalamiento de algunas leyes. Santiago no señala el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, no señala la normativa y la regulación que establece la obligatoriedad de que se dé seguridad, por ejemplo, a las empleadas domésticas, o Código de la Producción, Ley de Economía Popular Solidaria y otras. Y respecto a lo que señala el candidato Gutiérrez, yo creo que los ecuatorianos no están para querer refundar este país cada 10 años. Nosotros tenemos un mandato claro, es sostener lo que se ha hecho bien, corregir los errores que podemos haber cometido y tener el tiempo suficiente para completar temas que son de larga data, Andrés, y ciudadanía. Si usted quiere transformar el aparato productivo, si usted quiere, digamos, potenciar la agroindustria, los países que han hecho esto han tenido procesos de 15, 20 años. ¿Usted no está de acuerdo entonces con esta propuesta que ha formulado el coronel Gutiérrez sobre una nueva constitución en base a un referéndum? En lo absoluto, y no yo, la ciudadanía no quiere eso. Si va a hacerlo con referéndum. No, pero veamos qué le vota la ciudadanía, si llegan a ser posible esa propuesta. Andrés, yo creo que la gente no quiere una refundación del país. Tenemos una excelente constitución y hay que hacer que esa constitución más bien tenga vigencia. Ok, coronel. A ver, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Básicamente 3 reformas. Primero, pero a través eliminar del referéndum, la constitución de una nueva asamblea constituyente. No asamblea constituyente. Una asamblea constituyente se demora mucho. El referéndum estoy hablando para que aprueben estas Estoy hablando reformas. A través del artículo 442, en donde los asambleístas aprueban una resolución de reforma a la Constitución. El segundo debate se lo debe realizar 3 meses después del primer debate y el Consejo Nacional Electoral tiene 45 días para promover una consulta, un referéndum. Es decir, en 5 meses estaríamos aprobando una nueva Constitución. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Pero lo que dice Pablo primero, es que ¿esto para qué? No estamos refundando el país. Simplemente lo que nosotros proponemos y que es vital, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de ahí emana la corrupción en el país. Ahí se nombra a dedo al contralor, ahí se nombra a dedo al fiscal. Entonces, ese es el uno. Eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, vamos a tener que nombrar un nuevo contralor, un nuevo fiscal, nuevas cortes, nuevo procurador, etc. Segundo, eliminar la reelección indefinida, porque atenta contra la esencia de la democracia, que es la alternabilidad. Okay. Y 3, cambiar la integración de los miembros del Consejo Nacional Electoral para que no sigan los muertos decidiendo por los vivos, para que no sigan otras personas que no existen votando y decidiendo. Okay. Los ecuatorianos queremos vivir en un país auténticamente democrático y para eso queremos que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Lenin, por favor. En Montecristi, cuando discutíamos la Constitución que nos rige, dijimos que se estaba definiendo un modelo de país. Las libertades individuales en pleno ejercicio. Nunca se habló de hiperpresidencialismo allá. Eso vino después. Pienso que la Constitución, concuerdo con Pavel en esto, es un instrumento muy adecuado, muy correcto, que se ha desfigurado en los últimos tiempos. Con las enmiendas que se le impusieron al Ecuador el año pasado, se incorporaron temas que nunca se discutieron en Montecristi, y que van en contra de la línea que el pueblo se pronunció, porque recordemos que allá llegaron decenas de miles de ecuatorianos de todo tipo, de todas las regiones, planteando sus observaciones que fueron incorporadas en la Constitución. Lastimosamente, insisto, con las enmiendas y con algunas otras manoseos en la Constitución se ha desvirtuado precisamente el espíritu de Montecristi. Muy bien, Santiago. 2 cosas. Yo creo que en el tema de fiscalización, gracias a las reformas que se hicieron en este periodo, se impidió la fiscalización. ¿Por ejemplo? Porque se centralizó que el juicio político tenía que pasar por el CAL. Definitivamente, el único juicio político que se pretendió hacer fue archivado por el CAL. No ha existido. Esta perorata que nos dan, que han atendido 5.000 solicitudes, no tiene absolutamente nada que ver porque no se ha hecho una fiscalización. Pregunto, ¿dónde está el papel de la Asamblea con respecto a un fiscal? Si un mismo miembro de Alianza País ha señalado que el fiscal conocía del tema de Capaya, de Carlos Pareja, del informe de asistencia, días antes de que este señor fugara. De igual manera, la comisión presidida por Mauro Andino ha señalado que conocía el fiscal general de todos estos actos de corrupción que tenían en Ecuador y sin embargo los dejaron hacer. ¿Dónde está la fiscalización? No ha existido. Lo que ha sido es un proteccionismo y lo único que nos han dicho la Asamblea es tener un escenario para condecorarlo a los corruptos como presidente Cristina Kirchner o a Luis Chiriboga o en fin,
a las personas, a los políticos que simplemente van a salir. Y en legislación, usted decía algo muy importante, Andrés, han perdido esa iniciativa legislativa, porque toda la iniciativa, todos los proyectos lo vienen del Ejecutivo y lo único que hacen los señores de Alianza País es el alzamano. No hay discusión. Tengo que ir a un corte comercial, vamos a ir a la publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte del programa que justamente va a profundizar lo que acabamos de mencionar, el tema relacionado con la corrupción y la fiscalización. En un instante. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Vamos entonces a la segunda parte del programa, como quedamos en el segmento inicial, el tema de la corrupción se vuelve fundamental. Vamos a dar la palabra a Pavel Muñoz para que exponga su punto de vista. Sin embargo, habrá algunos temas que se hayan quedado, por favor. Efectivamente, Andrés, se señalaron 3 temas que quisiera comentar. Sobre el hiperpresidencialismo, tú justo señalabas en el momento de presentar el programa, ¿qué pasa si hay una alta fragmentación en la Asamblea Nacional? Se acabó el hiperpresidencialismo, ya no habría esta figura de un presidente potente que tiene la posibilidad de, digamos, gobernar con mayoría. Entonces yo creo que no hay un diseño hiperpresidencialista. Lo que hemos tenido, sí, es un presidente que en las anteriores elecciones ganó con más del 55% y sacamos, no nosotros porque salimos a comprar, sino por voto popular, 100 de 137 asambleístas. Eso evidentemente da una mayoría sólida para poder gobernar bien. El segundo tema de la iniciativa legislativa, hay un proceso de colegislación, con lo cual no es ilegítimo que el Ejecutivo haya presentado propuestas de ley, pero también hemos tenido el 30% de las iniciativas en los últimos años han sido aprobadas y presentadas por la Asamblea y un 10% de las otras funciones del Estado. Y respecto a fiscalización y control del Estado, yo creo que sí hay que hacer más. Evidentemente, digamos, mejoremos, pulamos, no confundamos el concepto de la aplicación. Por ejemplo, el tema de la quinta función, la función de transparencia y control social en concepto, me parece bien que las autoridades de control pasen por revisión ciudadana, por méritos, oposición y un concurso, digamos, ¿no? Hay que pulir ese procedimiento, pulámoslo. En fiscalización, ¿por qué no incorporamos en la fiscalización a los gerentes de las empresas públicas por donde pasan buenos recursos? Hagamos una cirugía mayor en empresas como Petroecuador. Sigamos combatiendo los temas de corrupción porque la ciudadanía está consciente que no solamente necesitamos un Estado libre de corrupción, necesitamos una sociedad transparente y libre de corrupción. Y a eso todo lo que hay que hacer, hagámoslo inmediatamente. Coronel Gutiérrez, el tema del Consejo de Participación es una propuesta que usted ha formulado y ha referido hace un momento, Pavel, más bien como un factor positivo. Mire, en el Ecuador tenemos que hablar las cosas claras. Ha habido cero corrupción. Los organismos de control como la... cero confesión de prueba, relevo de prueba. Y queremos llegar más bien a la cero tolerancia a la corrupción, cero despilfarro. ¿Para qué están los organismos de control? La Contraloría, la Fiscalía, las Cortes de Justicia. No todos, pero sí varios jueces. Para tapar las pillerías de los funcionarios del gobierno y para perseguir a los opositores políticos. El que denuncia casos clarísimos de corrupción, enseguida viene la represalia, viene el juzgamiento y la orden de prisión. Y a los pillos les dejan escaparse con la complicidad de los funcionarios del gobierno, comenzando por el propio presidente de la República, cuando se atribuyó funciones de juez y le dejó escapar a su primo hermano, al señor Pedro Delgado, cuando había confesado el cometimiento de un delito. Las cosas tenemos que hablarlas como son, porque si vamos a la Asamblea, como ya lo dije, al menos los de Sociedad Patriótica, queremos que lo bueno que se haya hecho, mantener y mejorar. Pero lo malo hay que cambiarlo de raíz. Y lo malo es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una burla para el país, es una burla para la inteligencia. Ahí no hay ninguna participación. Ahí el presidente ordena, le ponen a Poli de Contralor y le ponen al señor Galo Chiriboga de Fiscal y lo ponen. No hay ninguna participación ahí. Entonces lo que queremos en base a la experiencia
Errores hemos cometido todos, pero por favor aprendamos de los errores. Y nosotros queremos ir a la Asamblea justamente para convocar esa unidad, para trabajar con los de Alianza País también, en beneficio del país. El pueblo quiere cambios, el pueblo ya no quiere solamente promesas, discusiones estériles, cenicerazos. El pueblo quiere acciones, el pueblo quiere trabajo y desde la Asamblea se puede colaborar para crear condiciones que haya trabajo en el Ecuador. Sobre esta referencia Yo solo quiero directa. decir dos cositas. Lucio, con respeto, debo decirle que no puedo permitir que en la mesa al presidente de mi partido se le diga que oculta la corrupción. Pido que ese tema, digamos, lo mantengamos con respeto. Y Jimena Borges, digamos, permítame comentarle una anécdota. Jimena Borges, coidearia y esposa del ingeniero Gutiérrez. Varias veces nos reunimos con ella en el mejor de los talantes, cuando ella era asambleísta, yo ministro de Planificación, para que podamos pensar juntos incluso una ley sobre control del Estado que incorporara la función de transparencia y control social. Insisto, no confundamos el concepto. Que haya veeduría sobre las autoridades de control, qué bueno. Que pueda haber procesos de méritos, oposición, ¿no es cierto? Qué bueno, que haya concursos sobre esto, qué bueno. Está fallando la aplicación del concepto, corrijamos lo que tengamos que, digamos, en esa aplicación. Correcto. Lenin, por favor. Bueno, aquí, lucha contra la corrupción es el tema. Sí, por supuesto. No puede haber lucha contra la corrupción si no hay autonomía e independencia de las funciones. Cuando la función judicial está absolutamente controlada por el Ejecutivo, cuando el Parlamento no tiene ninguna iniciativa de fiscalización o de legislación, cuando la comisión o la función electoral, hablo del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, están absolutamente controladas por el Ejecutivo. Cuando la función de transparencia y control social está también efectivamente controlada para un objetivo concreto, que es el nombramiento, dijo alguien, es una agencia de empleo. Porque todo lo que llega allí por orden del Ejecutivo es despachado en función de poner estratégicamente a los militantes del gobierno en detrimento de una verdadera equilibrio de funciones, división de funciones cuyo control recíproco garantice un ejercicio pleno de las libertades individuales en el Ecuador. Y eso, por supuesto, no se puede lograr en las actuales circunstancias. Y eso no lo dice la Constitución. La Constitución es solamente un instrumento, no puede ser un objetivo en sí mismo. La Constitución es un instrumento que en manos de la persona adecuada puede ser un instrumento de desarrollo o un instrumento de destrucción en las manos de la persona equivocada. Ok, por favor, Santiago. Pero no solamente lo que dice Lenin con respecto a la independencia de la justicia, la independencia del legislativo. Hemos visto cómo Alianza País ha sancionado a sus propios miembros, Paola Pavón, Fernando Bustamante, cuando pensaron distinto a lo que presentaba el presidente, cuando el presidente ha dicho que el que no está de acuerdo, un servidor público que se vaya fuera del proyecto. ¿Dónde está la independencia? Estamos asistiendo a un modelo en donde tenemos un presidente que capta todo y que ordena el país en las sabatinas. Mire, Pavel tiene, creo, un error conceptual. El hiperpresidencialismo no se define por las características de la fragmentación o no de la Asamblea, son por las atribuciones que esta Constitución acaba de dar al presidente. Iniciativa en impuestos, 31 impuestos, y siguen pensando en la ley de plusvalía, en la herencia, para seguir castigando al pueblo ecuatoriano y a los más necesitados. En la colegislatura, mire, el presidente de la República prácticamente ha cambiado leyes que han salido de la Asamblea Nacional. Una de ellas, la Ley de Educación Superior, le ha dado todo un cambio, y lo que han hecho los señores asambleístas es, en unos casos, allanarse en la totalidad, porque no pueden levantar su voz a decir esto no es así, o simplemente han dejado pasar por el Ministerio de la Ley. Mire, además, yo creo, nos preguntábamos, ¿cuántas son las leyes que han permitido de la oposición? Ninguna, ninguna, es cero. Simplemente este es un proyecto en el cual se da mayores atribuciones al presidente de la República, a la Junta Monetaria, para que hagan y deshagan del país, y no pensando en los grandes intereses nacionales. Vamos a asistir a un periodo, un proceso de transición, Lenin, sin duda. Cualquiera sea el resultado, va a ser un momento de transición. ¿Cuál debe ser la responsabilidad del Parlamento frente a las tareas que es preciso llevar adelante para corregir los errores o para fortalecer aquellos que son elementos positivos? Ha habido poco debate en la Asamblea Nacional, definitivamente. Y cuando ha habido debate y acuerdos, el presidente de la República, mediante veto aceptado por la mayoría del gobierno, ha echado al traste los acuerdos. Un caso concreto que es dramático en el Ecuador fue la Ley Orgánica de Servicio Público, que fue aprobada con un número récord de acuerdos. No sé si fueron 104 legisladores, tal vez más,
los que votaron a favor de esa ley y fue deformada por el Ejecutivo y eso fue el motivo de la transición. Me parece que en eso el coronel Gutiérrez ha referido claramente cuál va a ser un poco los pasos que vamos a seguir para enfrentar esto que se va a producir. Recuperar la independencia, la autonomía de la función legislativa, eso es crucial, porque necesitamos recuperar el poder de deliberar de la Asamblea Nacional. No ha ocurrido eso, por lo tanto, tenemos muchas leyes que tenemos que aprobar, tenemos que reformar o derogar. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que es necesario la recuperación de los jóvenes de entrar a la universidad, recuperación de los maestros que terminen con esa precarización e irrespeto de los maestros, reformando una ley concreta que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que es una barbaridad que precariza a los docentes, que los sobreexplota y en la misma medida tiene que recuperar el derecho de los docentes de organizarse, por ejemplo, devolviéndole a la Unión Nacional de Educadores su personalidad jurídica, y también necesitamos que se le devuelva el Fondo de Cesantía arrebatado ilegítimamente a los docentes del país. Perfecto. En la transición, Pavel. Yo dos elementos, porque siento que en la mesa hay un error conceptual, porque no es que no ha habido independencia de funciones. Le pongo a la gente un ejemplo. En un equipo de fútbol, ¿qué quiere la gente? ¿Que el equipo juegue a atacar y el técnico juega a defender? No, aquí lo que tenemos es un proyecto donde el presidente, con una mayoría sólida en la Asamblea, hemos hecho 10 elecciones y hemos ganado 10 elecciones. Es decir, no es que se nos ha ocurrido, no es que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, los miembros de la Asamblea se ponen por los que van pasando en la calle. No, hemos ganado elecciones. Y eso ha permitido entonces que tengamos una sindéresis y una coherencia entre un gobierno que apunta a políticas públicas en una dirección con una Asamblea que legisla en la misma dirección. Pero, Pavel, la representación no representan a la ciudadanía, representan al gobierno. No, somos electos, los que han sido electos, yo no, espero ser electo ahora, pero los que han sido electos representan a la ciudadía. Ese es el fundamento de la democracia representativa. ¿Cuál ley ha surgido de la ciudadanía? En representación nuestra hemos presentado algunas a través del gobierno. Pero ¿cuál es el problema? Y Andrés, un ejemplo. Si usted tiene un ministerio de trabajo, si usted tiene, digamos, un ministerio de producción, me refiero a toda una institucionalidad montada para eso, ¿no le parece que es lógico que las iniciativas legales puedan venir de ahí? Aquí Santiago ha sido legislador, sabe las incluso limitaciones en las que se mueve un legislador. Básicamente tiene 2 asesores. ¿Cómo usted procesa un buen proyecto de ley ahí? Cuando en los ministerios tiene inteligencia respecto a los datos, cuando puede hacer modelizaciones sobre qué pasa si yo hago esta regulación u otra. Es decir, no satanicemos que hayan venido iniciativas. Si eso ocurriría en un gobierno del Partido Social Cristiano, ¿usted apoyaría igual? Si el Partido Social Cristiano tendría mayoría, tanto en, digamos, esa es la democracia, tanto en la presidencia como en el... ¿Usted aceptaría? Mira, Andrés, pero si eso pasó cuando cuando se hizo las reformas para que esta famosa pacto de la planadora, la ADP y el Partido Social Cristiano puedan gobernar, y se cayó enseguida. Y la última cosa que quisiera decir sobre independencia de la justicia. Esta semana se le ha condecorado al presidente de la República sobre las transformaciones en la justicia. En los años 90, y aquí dígame si yo estoy mintiendo, había un argot popular que se conocía al Partido Social Cristiano como el dueño de la justicia. O aquí, en ese entonces, coronel Gutiérrez empezó la caída de su gobierno con el tema de la Pichicó. Ok. Santiago y coronel, enseguida. La democracia significa respetar a las minorías, no aplastar a las minorías. Esa es democracia. Saber que los opositores, quienes piensan distintos, también tienen la posibilidad de presentar leyes en favor de los intereses. Hablabas tú respecto de la seguridad social. ¿Dónde están los estudios actuariales para hacer esa reforma? Para suprimir el 40%, para acabar con el seguro social. No tuvieron absolutamente ninguna situación y por eso las posturas demagógicas, el populismo laboral y social determinaron que hagan esas reformas que han afectado a la productividad. ¿Cuál fue el beneficio de haber suprimido el contrato a plazo fijo? Desempleo. ¿Cuál ha sido el beneficio de haber suprimido contratos por horas? Si eso no significa el que no podamos, respetando los derechos, dar empleo, que es lo que necesita la gente. 400,000 plazas de empleo que en este año han tenido lugar, los índices de desempleo han aumentado. Eso no es pensar en la gente, eso no es respetar. La justicia viven con este tema de que son el pasado. Ustedes son el pasado, ahora son el pasado. ¿Y qué han hecho por la justicia? Van por los honoris causas, por los premios. ¿Dónde está la justicia? Preguntemos a los justiciables, ¿qué sienten? Cuando hay un presidente, cuando hay un secretario de asesoría jurídica que manda unas comunicaciones y le dice, si usted acepta recursos de amparo en contra del Estado, va a ser destituido y le vamos a iniciar juicio de daños y perjuicios. ¿Eso es la justicia? Permíteme solo un punto con Santiago, que en eso puedo estar de acuerdo.
creemos todos los empleos posibles, incluso con el sector privado, pero sin caer en la flexibilización laboral, sin caer en explotación laboral. Lo que Nadie dice explotación laboral. Nadie dice explotación. Cuando nosotros hemos suprimido determinadas formas de contratación ha sido porque precarizan el empleo. Y la ciudadanía lo que quiere es un empleo, sí, pero también un empleo digno, estable. Tomemos las medidas a efecto de que esa situación no se vaya a dar, pero demos soluciones. ¿Cuántos jóvenes podrían hacer tareas viernes, sábado, domingo? Y con eso permitirles que puedan tener un ingreso para que puedan pagar sus universidades. Y por eso el compañero Lenín está planteando que en el primer año 50.000 empleos jóvenes se creen. Pero si no lo hicieron, lo suprimieron 400.000. Santiago, hemos tenido las menores tasas de desempleo de América Latina. Y no lo digo yo, lo dice la CEPAL. Pero es que han maquillado las cifras porque han cambiado la clasificación. Ok, señores, muchísimas gracias. Coronel. A ver, no puede haber transición ni cambio si es que no se recupera la majestad del primer poder del Estado. ¿Cómo lograrlo? Consiguiendo la independencia del primer poder del Estado para que pueda fiscalizar y legislar, recuperando para el primer poder del Estado la capacidad de nombrar a los entes de los organismos de control y la capacidad de interpretar la Constitución de la República. Inclusive también en la parte de forma, cambiándole de nombre y poniéndole Congreso Nacional de la República, como se llaman todos los países democráticos y serios del mundo. Aquí se inventaron este chiste de asamblea copiando el cambio que hizo Chávez allá en Venezuela. Entonces, en la forma ustedes proponen y en el la fondo, creación de dos cámaras, del Senado y la de diputados, ¿no? Sí, la propuesta es reducir el número de asambleístas a 70, tener 24 senadores, de tal manera pues de que haya un grupo de senadores de 24 personas que sean los que discutan a profundidad, los que aprueben las iniciativas de la Cámara Baja de los diputados. Porque también estamos llegando ya cerca de 140 asambleístas y para un país pequeño como el Ecuador es demasiado. Al igual que tenemos cerca de 52 entre ministerios y secretarías nacionales. Esto no lo soporta el Ecuador. De ahí que la propuesta nuestra es reducir el tamaño del Estado, reducir el número de ministerios inservibles. Sacar gente al desempleo. Botarle a la gente al desempleo. A esa gente hay que reubicarla en actividades productivas como la agricultura, la pesca, el turismo. La justicia que refirió, Pavel hizo una apreciación sobre el tema de la justicia. Sí, sobre el tema de la justicia, definitivamente tiene que ser independiente. Es que ya hemos aprendido, hemos cometido errores. Él mencionó el tema de la Pichicorte. Mire, el tema de la Pichicorte no fue una causa para el golpe de Estado. El golpe de Estado, como lo dice la prensa internacional, no sé si se alcanza a ver, lo financió Hugo Chávez. No lo digo yo, lo dice la prensa internacional. Acá está otro periódico que habla que el derrocamiento lo financió Hugo Chávez. En los periódicos ecuatorianos se publicó que en el golpe de Estado, en contra de Lucio Gutiérrez, hubo un mosaico peligroso, financiado por Hugo Chávez con la participación de las FARC, de cubanos, y también hablan de extremistas ecuatorianos. No se le puede votar a un presidente con 4.000 personas. El año pasado hubo aquí 200.000 personas gritando fuera, Correa, fuera, y no le votaron a Correa. En Venezuela, 2 millones de venezolanos no le pueden votar al presidente Maduro. Los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo lo dan los generales. El golpe en contra de Lucio Gutiérrez lo dieron los generales. El vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Ayala de la Fuerza Aérea. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo en el Ecuador e inclusive de lo que está pasando en Fuerzas Armadas. Yo no me refiero a los políticos porque los políticos, al menos los malos, siempre están esperando cualquier momento para usurpar el poder, como lo hicieron en el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. Que, con esto termino, que varios de los autodenominados forajidos califican al golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez como el peor error histórico en toda la etapa republicana del Ecuador. Si no había el golpe contra Lucio Gutiérrez, no había el correísmo. Si no había el golpe, con esto termino, contra Lucio Gutiérrez, la economía ecuatoriana estaría creciendo al 8 al 9% y no la situación calamitosa económica en la que nos encontramos. Vamos a hacer una ronda con los 4 panelistas para que en un minuto, minuto y medio, usted nos refiera las 3, 4 propuestas fundamentales en caso de llegar a la Asamblea. Por favor. Bueno, en el Acuerdo Nacional por el Cambio que tenemos nuestro candidato presidencial, Poco Moncayo, hemos dicho que la principal preocupación de los ecuatorianos es el empleo, sin duda alguna. Él ha planteado ejes para la promoción del empleo, el empleo, por supuesto, pleno, el empleo en condiciones de dignidad. Nosotros pensamos que en las aristas legislativas de esa propuesta está
la reducción del IVA del 14, que es una medida temporal, nos han dicho del gobierno, pero la temporalidad es muy relativa en el gobierno actual. Lo mismo le dijeron las salvaguardias y siguen de largo. Usted propone reducir entonces del 14 el IVA al 10% con un mecanismo de reanimar el aparato productivo. Evidentemente, eso es un proyecto de iniciativa ejecutiva, de acuerdo a la constitución actual, pero evidentemente tiene que ser aprobada en la legislatura. O sea, empleo, tributos, este tema de la reducción del IVA, y el tercer punto. La simplificación de la legislación tributaria. Simplificación, porque la complejidad de la legislación tributaria hace fácil la evasión. 127 grandes contribuyentes en el Ecuador le deben más allá de 2.800 millones. Y sin embargo, la autoridad tributaria poco hace para recaudar. Entendemos, quiero creer, que es justamente por la complejidad de la legislación tributaria que permite la evasión, la elusión y la dificultad en la recaudación. Tenemos también en este lado, en el lado de la simplificación de la legislación tributaria, el tema del anticipo del impuesto a la renta, que hay que buscar una alternativa porque eso se ha agotado. Eso no va más. Se ha convertido en un mecanismo de afectación en la productividad de la pequeña y mediana empresa, sobre todo, que son los que generan más allá del 45% de las plazas de trabajo en el país. Ok, señor. Pavel, las 3 propuestas fundamentales. Muchísimas gracias por permitirnos eso para hablarle a la ciudadanía, que de paso me parece lo suficientemente inteligente para discernir entre los que hemos gobernado 10 años y los que gobernaron 2. 4 elementos concretos. Un pacto por la producción donde tengamos incentivos, pero a la vez metas de desempeños del sector productivo. Más y mejor empleo. Planteamos crear 200.000 empleos en nuestro periodo de gobierno, 50.000 los primeros años, fundamentalmente enfocado en jóvenes. Tercero, innovación y emprendimiento. Hay que dar crédito, hay que facilitar el emprendimiento e innovación. Fíjense, es un motivo de orgullo nacional que 4 chicos en un asocio con su ingenio, más la universidad, más el Estado, ¿no es cierto?, hayan podido ganar un premio que nada más y nada menos tiene como nombre Una idea para cambiar historia. Y finalmente, el tema de acceso a la universidad. Creo que hay que ampliar la posibilidad de acceso. Vamos a hacer 40 universidades técnicas. Hay que dejar de llamarles institutos técnicos tecnológicos y cualificarles como universidades. Hay 4 de algunas otras propuestas. Muchísimas gracias. Santiago, lo más rapidito posible. La primera es, Cintia Viteri lo ha señalado con propiedad, una sola reforma tributaria a efecto de que se eliminen impuestos como el impuesto a la salida de capitales, el impuesto a la renta de anticipo, que es un impuesto que prácticamente se constituye como un impuesto, eliminación de salvaguardias, disminución de algunos otros impuestos, de tal modo que solamente tengamos una sola reforma y en los 4 años siguientes ninguna. De esa manera generamos seguridad de certeza jurídica, con lo cual viene inversión y por lo tanto producción y empleo. El segundo, reformas a la ley de educación, tanto superior como la bilingüe. En la educación superior, para permitir el acceso de jóvenes estudiantes que libremente escojan la carrera que ellos quieren en la universidad, que lo quieran hacer, para que se respete la autonomía universitaria, tanto en lo académico como en la parte económica y financiera, que no lo hemos vivido, y en el caso de la educación media bilingüe, para que haya una mayor dotación de profesores docentes que puedan enseñar a las comunidades en el idioma que les corresponde, asignándoles mayores recursos. La educación es fundamental y por lo tanto hay que trabajar. Y la tercera que hemos señalado, la derogatoria de la ley de comunicación, la de la ley Mordaza, que ha impedido el que podamos hacer ese ejercicio público que es un debate. Muchísimas gracias. Coronel, las 3 propuestas, rapidito. Para crear empleo, que es uno de los gritos desesperados del pueblo ecuatoriano, cada vez hay más y más desempleo, nosotros en coordinación con nuestro futuro presidente, el doctor Patricio Zuquilanda, que de largo es el mejor candidato de todos, vamos a eliminar desde la Asamblea, en coordinación, repito, impuestos. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, impuestos verdes, impuesto a las tierras, las salvaguardas, todo eso, y bajar el IVA del 14 al 10%, ahí pues tenemos una coincidencia. Vamos a crear leyes desde la Asamblea para incentivar las inversiones productivas en el Ecuador. Sin inversiones no hay empleo ecuatoriano. No hay otra forma de crear empleo en el Ecuador si es que no hay inversiones. Vamos a impulsar acuerdos comerciales con los principales socios comerciales del Ecuador. Eso no se hace desde el Parlamento. En coordinación con nuestro presidente de la República, que estoy mencionando. Porque el objetivo es crear empleo. Con acuerdos comerciales van a venir inversiones al Ecuador. El grito desesperado es empleo. En el tema de educación, vamos desde la Asamblea a impulsar reformas a la ley de educación para que los jóvenes puedan ingresar libremente a la universidad, puedan escoger libremente su carrera y puedan estudiar en la universidad y ciudad que muchísimas gracias. Falta la tercera. No, ya ha dicho unas 4 si quieren. No, estamos en economía.
estamos en educación y estamos en salud. En salud también hacer que se cumpla, así el ministro de Salud sea nuestro, lo que dice la Constitución: salud oportuna, salud eficiente y de buena calidad y gratuita para los pobres. En la actualidad, uno pide una cita, le dan para 3 o 4 meses. Y cuando va al hospital, le dan solamente paracetamol. Si le dan paracetamol, y si no, la receta para que vaya a comprar en la farmacia de al lado, y las medicinas están carísimas. Tengo que ir a un corte comercial, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para el tercer segmento del programa. Queremos hablar de tema de coyuntura, la ley propuesta por el gobierno para incrementar la plusvalía. En un instante. Estamos en Hora 25. La Asamblea actual aprobó varios proyectos de ley y reformas con mayoría holgada, pese a que algunos de ellos suscitaron críticas notables. La ley de plusvalía es un claro ejemplo. Hoy se discute en primer debate dentro de la Asamblea Nacional, pero fue retirada en el 2015 después de que la ciudadanía la rechazara en masivas protestas callejeras. Hoy, a diferencia de un año atrás, las reacciones a este proyecto no provienen tanto de la calle como de los candidatos para las elecciones del 2017. Eso sucede pese a que son más del 60% de los ciudadanos quienes tienen vivienda propia y deberán pagar el tributo que fija el proyecto a la ganancia extraordinaria. ¿Qué han dicho entonces las tiendas políticas sobre este proyecto? Si se aprueba, ¿lo conservan en el 2017? ¿Qué opinan los expertos en la materia? Lo analizamos a continuación. Así reaccionó la ciudadanía ante los proyectos de ley de carácter económico urgente que propuso el Ejecutivo para gravar la plusvalía en la compraventa de bienes y la herencia. Semanas consecutivas de marchas y protestas callejeras parecieron tomar al oficialismo por sorpresa previo a la llegada del Papa Francisco al país y, como en pocas ocasiones, el presidente reculó. Yo no excluyo una consulta popular, porque tengo fe que una vez que la gente conozca lo que son las leyes, el apoyo a las leyes será masivo. Tiempo después, el presidente y los suyos anunciaron que reintroducirían ambos proyectos de ley a la Asamblea. Cumplieron. El proyecto que grava la herencia se aprobó este año y la ley de plusvalía correrá pronto con la misma suerte. Esta vez las calles solo se manifestaron, no se llenaron, y fueron los principales partidos políticos del país quienes hablaron del proyecto durante su campaña. Algunos lo rechazaron tajantemente desde un principio. Para eso estamos aquí, a derogar esa ley que sube del 10 al 75% el impuesto a la plusvalía. Es un chinesco que pretende distraer a los ciudadanos de los verdaderos problemas del Ecuador. Otros tardaron más en hacerlo. Tienen que pagar la plusvalía porque no han hecho nada. No saben lo que es plusvalía. Cuando usted, yo, cualquier persona normal se hace un departamentito, no está haciendo negocio. El oficialismo no dudó en aplaudirlo. Pero el concepto es correcto, evitar la especulación de la tierra y facilitar a las personas de escasos recursos económicos que accedan a su vivienda digna. El proyecto de ley actual grava aquellas ganancias que cataloga de extraordinarias en la compraventa de bienes, teniendo en cuenta una ganancia ordinaria que se calcula con la fórmula matemática aplicable al caso. El bien cuyo valor de venta la exceda debe pagar un 75% de impuesto al porcentaje que también exceda una franja exenta que se ha fijado en los 24 salarios básicos o en los $8.784. Pero expertos en la materia critican el objetivo de la ley. Lo que se señala es que los propietarios se han aprovechado de las obras que ha realizado el Estado. Al obtener un mejor precio por sus inmuebles, obtienen una ganancia ilegítima. Esto no es preciso, porque en el Ecuador, en el COTAD, se regula todo el régimen de las contribuciones especiales o de mejoras. El SRI y el Gobierno Nacional la defienden. El proyecto de ley establece que dentro de la ganancia ordinaria está la deducción de estos pagos, es decir, no se pagaría dos veces. También la ley incorpora un análisis para mejorar el catastro que se está gestionando en cada uno de los gobiernos autónomos. Es un régimen punitivo en donde una autoridad de elección popular
puede ser destituida por una superestructura que se llama Superintendencia del Suelo. Uno de los puntos más trascendentales de esta ley es el de la fijación del tributo a la ganancia extraordinaria por la explotación de recursos naturales, que no especificó con claridad la Constitución de Montecristi. El proyecto de hoy exime a la explotación minera de este tributo durante 4 años y luego determina que hay ganancia extraordinaria cuando se ha amortizado la inversión. La duda es por qué este punto es el menos debatido hasta ahora. Bien, entonces vamos a presentar el segmento final del programa. Estamos cortos de tiempo. Quiero pedir a nuestros panelistas que hagan una apreciación respecto a la ley de plusvalía, tema de actualidad, y que tendría el 65% de rechazo de la población. Bueno, lo que podemos advertir de manera simple es que existe multiplicidad de criterios alrededor de este proyecto de ley. Por lo tanto, mi observación inicial es de forma. ¿Por qué se le envía con el carácter de económico urgente, evitando que se debata con mayor amplitud un proyecto de esta naturaleza que afecta tan profundamente a la conciencia del país? En primer lugar. En segundo lugar, ganancia extraordinaria le dicen, o sea, más allá de que gane 8.700 y algo más de dólares, una persona que vende su propiedad a lo mejor para comprarse otra, no para hacer negocios. En tercer lugar, los promotores inmobiliarios, es decir, que aquel que compra un macrolote, construye 100 viviendas, las vende, ese no paga. Es decir, que no se está afectando a los que más tienen, se está afectando a los que menos tienen. Luego, como se señalaba bien aquí, aquella persona propietaria de un inmueble que es beneficiada por la revalorización de su propiedad como consecuencia de la obra pública, esa obra pública, primero que genera la obligación del propietario de pagar una contribución especial de mejoras, y se ha construido esa obra pública no con la plata del presidente o del prefecto o del alcalde, sino con la plata que pagamos los ecuatorianos en nuestros tributos. Por lo tanto, se convierte ese 75% de la ganancia extraordinaria en un impuesto sobre el impuesto, cosa que es absolutamente contraria a la lógica. Además, están promoviendo a las mineras. Otra vez, las mineras parece ser el gran protegido del gobierno, porque protegen a todas luces, están protegidas las mineras, tanto así que estamos lamentando los hechos que muchísimas gracias, en el país en estos Por favor, coronel, lo más rapidito posible. Para nosotros, la ley de plusvalía es una artimaña del gobierno para desviar la atención y ponernos a discutir sobre la conveniencia o no de la ley de plusvalía, y nos olvidemos de casos de corrupción como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en donde se ha evidenciado que se han robado varias centenas de millones de dólares. En todo caso, si la aprueban, la posición nuestra es clarísima: eliminar esa ley de plusvalía. ¿Por qué? Porque atenta y perjudica a todos los ecuatorianos, porque la poca inversión que tenemos en el país, en nuestro gobierno, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hoy somos el último país de América Latina en recibir inversión. Y con esta ley se va a ahuyentar esa poca inversión que tenemos. Y los más afectados van a ser los constructores, que es uno de los sectores que más dinamiza la economía ecuatoriana. Por eso estamos completamente en contra. Muy gentil. Andrés, ciudadanía, nosotros pensamos en el futuro y el futuro no se detiene, así que hay que enfrentarlo. Y esta es una ley que va en ese sentido. No le confundo con tecnicismos, les digo los 3 propósitos de la ley. 1, combatir la especulación, que en caso de tierras es lo mismo que combatir el chulco en el sector financiero. 2, permitir que ese 30% de población que aún no tiene vivienda la pueda acceder. O a ninguno de nosotros nos ha pasado que consultamos el precio de un departamento aquí en 100.000 y en la vereda del frente está en 300.000. Esto permite entonces que los que no tienen vivienda puedan llegar a ella. Y la tercera, permitir que las inversiones públicas, es decir, las de todos, no queden y no engorden, digamos, terrenos y suelos privados, sino que sean recuperadas. Cuando uno tiene un terreno y al lado pasa una carretera, se hace un parque o lo que fuera, esa es una inversión para todos. Y está mal que quede apropiada en un solo propietario. Muy bien, señor, muchísimas gracias. Una ley inconsulta, una ley que constituye un sobreimpuesto, una ley que lo que tiende es dar un batatazo a las familias ecuatorianas. Primero, yo le doy una respuesta a Lenin Hurtado. Urgencia para tapar que se descubra toda la corrupción y para tapar todas las decisiones que la Junta Monetaria ha dado en contra de los dineros de los depositantes. Esto de las ganancias ilegítimas es realmente, además, contradictorio, porque mientras usted se endeuda para comprar una casa y tiene que pagar el interés a la tasa activa, aquí le van a disminuir el interés a la tasa pasiva.
realmente qué especulación, si es para todas las familias ecuatorianas. Se está aplicando a todos, no a los especuladores. No hay una sola regulación y se está escondiendo solapadamente una exoneración a las empresas mineras por 4 años. Muchísimas gracias a Lucio Gutiérrez, Pavel Muñoz, Lenin Hurtado y Santiago Guarderas. Gracias a la audiencia, felicidades, que tengan una buena Navidad. Nos vemos la próxima semana. Teleamazonas presentó